el mundo cristiano se abre cada vez más a la idea de la reencarnación. ¿Cuándo se estableció en el cristianismo el dogma de la incompatibilidad entre la fe y la reencarnación? ¿Qué cristianos creyeron en la reencarnación? ¿Trató la Iglesia de ocultar esta idea? ¿Creyeron los padres de la Iglesia en la reencarnación? Haremos un repaso histórico sobre la relación entre el cristianismo y la reencarnación para responder a estas preguntas esenciales del problema. Dado que en el Nuevo Testamento ni Jesús ni los apóstoles niegan jamás de manera clara la reencarnación, ni tampoco se menciona nada al respecto, las discrepancias sobre este tema se extienden desde el origen mismo del cristianismo hasta nuestros días. En 2 encuestas realizadas por el Pew Research Center se obtuvieron resultados que han encendido las alarmas de la ortodoxia en el cristianismo. Los resultados muestran que el 33% de los adultos norteamericanos cree en la reencarnación. De estos, 1/3 son cristianos, 1/3 católicos y el tercio restante no está afiliado a ninguna religión. El 38% de la totalidad de los cristianos católicos en Estados Unidos y el 26% de los protestantes sostiene creencias en la reencarnación, una cantidad no menor, considerando la enorme presión religiosa que se ha ejercido históricamente sobre la concepción de las vidas sucesivas. Pew Research Center también realizó una encuesta en América Latina. En estas regiones, el 25% de las personas cree en la reencarnación, un número igualmente relevante para una zona en la que el 40% de sus habitantes se declaran cristianos católicos y un 20% protestantes. Resulta obvio que una parte importante de los cristianos reclama una doctrina que se abra a la posibilidad de reconocer que la reencarnación podría ser compatible con una fe cristiana. Pero, ¿cómo y cuándo fue que el cristianismo ortodoxo le cerró las puertas a la reencarnación? La reencarnación en la contemporaneidad de Jesús. En primera instancia, es importante notar el contexto general de las ideas reencarnacionistas que predominaban en Occidente y Oriente para obtener una mirada precisa del mundo en el cual se desenvolvió el cristianismo. Por el lado de Occidente, en el mundo griego, encontramos ya desde el 600 a.C., en las tablas órficas, ideas sobre la reencarnación. Más tarde, los filósofos Pitágoras, Empédocles y Platón abrazarían dentro de su cosmovisión la misma creencia. En Oriente, el budismo y el hinduismo hablaban del samsara y el karma, y en Egipto, la reencarnación era parte de la mitología. De manera que en ningún caso hablamos de una idea ajena a la humanidad, sino por el contrario, una ampliamente considerada. Además, se debe tomar en cuenta la existencia de sectas reencarnacionistas, que para el momento del nacimiento de Jesús ya tenían larga tradición, como los gnósticos, de los cuales poco se sabe como para trazar un origen histórico fidedigno. Concentremos ahora nuestra mirada en la cultura judía, dentro de la cual emerge el cristianismo. Los esenios fueron una secta judía de la que se tienen registros desde el siglo II a.C., cuya existencia ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos, como los manuscritos del Mar Muerto y una puerta que había sido nombrada por Flavius Josephus en sus descripciones sobre esta comunidad. Ellos formaban parte integral de la sociedad judía en tiempos de Jesús. Sin embargo, vivían en comunidades apartadas. Muchos divulgadores afirman que los esenios creían en la reencarnación. Sin embargo, los documentos que se han encontrado de ellos no confirman ni niegan la idea de la reencarnación, de manera que cualquier conclusión al respecto es meramente especulativa. Sí es cierto
que los manuscritos de Qumrán dan referencia a la creencia en una resurrección, pero la idea de la resurrección hace alusión a un revivir en el mismo cuerpo por causas divinas, por ejemplo, la resurrección de muertos que milagrosamente provoca el profeta Elías. O también puede referirse a una resurrección en una forma superior, como en algún paraíso o en una forma espiritual. En cambio, la reencarnación implica necesariamente una clara manifestación de la existencia de una ley o fenómeno cíclico que produzca una reintegración de las almas a nuevos cuerpos con un propósito de perfeccionamiento. Esta idea no aparece entre los hallazgos arqueológicos de los esenios. En los escritos judíos, el Antiguo Testamento, tampoco existen referencias explícitas a la reencarnación, sí a la resurrección, igual que en el caso de los esenios, de manera que el debate al respecto es amplio, muy interpretativo y para nada ha sido zanjado. Si bien la reencarnación sí es explícita en el esoterismo cabalístico judío, los libros más importantes de esta corriente aparecen recién después del siglo X, alejándose mucho del contexto cristiano primitivo. Se dice que el Zohar, texto cabalístico judío, data del siglo II después de Cristo, pero esto es pura especulación mitológica generada por el primero de sus divulgadores, Moshe ben Sem Tov de León, que lo divulgó por el siglo XIII, probablemente escrito por él mismo, pero atribuyéndolo a un rabino del siglo II. Y del Sefer Yetzirah, segundo texto cabalístico más relevante, tampoco se tiene ninguna comprobación de que existiera desde antes del siglo X. La idea de la reencarnación no es nada sencillo de ser observada entre los textos originales del pueblo judío contemporáneo al nacimiento del cristianismo. Además, las mejores referencias que tenemos de las creencias de los judíos de aquellos tiempos provienen de Flavius Josephus. Las tres sectas conocidas son las de los esenios, ya mencionados, los saduceos y los famosos fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los virtuosos en una especie de mundo paradisiaco, no en la reencarnación, y los saduceos no creían ni siquiera en un más allá, ni en un paraíso, ni en un infierno, ni en resurrecciones. Tal parece que la idea de la reencarnación era completamente ajena al repertorio cultural e intelectual del judaísmo ortodoxo en los tiempos de Jesús, y que solo muchos siglos más adelante algunos rabinos la considerarían en sus interpretaciones místicas. Sin embargo, la mayoría de la población no necesariamente adhería a las creencias de estas tres facciones judías, y dado que la idea de la reencarnación circulaba por todos lados, es obvio que debieron existir judíos que abrazaran esta concepción. Así se demuestra en Juan 9:1 al 12, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y responde a la pregunta de sus discípulos, una pregunta que corrobora la asimilación de la idea de la reencarnación por parte de estos judíos discípulos del Maestro. Este versículo lo analizaremos en otro video. Con esto, hemos dado una visión amplia de la relación que existía en los tiempos de Jesús entre la idea de la reencarnación, el contexto intelectual occidental y oriental, las doctrinas judías ortodoxas y la población judía en general. Vemos que la reencarnación jamás tuvo cabida en el judaísmo ortodoxo, pero sí entre la población no aristocrática. Vemos también que la cosa no ha cambiado en nada con respecto al cristianismo ortodoxo actual. De hecho, los saduceos eran la secta más estricta intelectualmente entre los judíos y no aceptaban las doctrinas de la reencarnación ni de alguna vida en el más allá, porque estas ideas provenían de afuera del mundo judío, de persas y griegos, por lo que ellos trataban de mantener la doctrina judía en la forma más pura. Pero avancemos ahora junto al desarrollo del cristianismo para observar cómo la idea de la reencarnación se fue integrando o repudiando según los diferentes movimientos intelectuales y teológicos. La reencarnación después de Jesús.
Según una búsqueda exhaustiva, no se puede confirmar que ningún padre de la Iglesia apostara por la reencarnación. La idea se mantuvo siempre fuera de la ortodoxia cristiana. Solo creyeron en ella los cristianos que intentaron conciliar sus doctrinas externas con el cristianismo, de manera que la falsa acusación hacia el catolicismo de haber eliminado o transformado los pasajes en los que se hacía referencia a esta idea por parte de los padres de la Iglesia es simplemente un prejuicio vago que no considera el contexto general del cristianismo. Con esto, no afirmo que Cristo no enseñara reencarnación, por ejemplo, entre sus discípulos más cercanos, lo cual es especulativo, pero posible. Solo afirmo que el cristianismo divulgado jamás mencionó la reencarnación. No fue jamás parte de la doctrina patrística cristiana. Por ejemplo, se considera a Justino Mártir uno de los primeros apologistas postapostólicos en defender el cristianismo y morir por ello. Justino Mártir niega la reencarnación en su diálogo con Trifo, capítulo 4, pero lo hace dirigidamente a la idea de reencarnar en animales. Quienes no profundizan en el asunto sostienen también sin razón que Orígenes creía en la reencarnación y que por esto fue juzgado por el catolicismo en el Concilio de Constantinopla como hereje. Sin embargo, en este concilio no se debatió ni se trató el tema de la reencarnación, sino que solo se condenó la teoría de la preexistencia del alma. Esta teoría implica que las almas existen en un estado inmaterial antes de nacer y descienden al mundo material para nacer en cuerpos una sola vez. Además, la herejía por la cual se culpó a Orígenes en tal concilio fue porque él creía en esta preexistencia del alma, pero la idea de la preexistencia del alma no implica la reencarnación en ningún caso. Es cierto que, con mente abierta, Orígenes llegó a especular, solo a especular, sobre la posibilidad de la reencarnación en su escrito De Principis. Por el contrario, es completamente claro y tajante en otros escritos, como en su refutación contra Celso y en comentarios sobre el Evangelio de San Mateo 17:10, donde rechaza la idea de la reencarnación y afirma que es contraria al cristianismo, a las escrituras y a la divulgación de los apóstoles. Más todavía, en su escrito contra Celso 1.13 y en muchos otros pasajes, dice explícitamente que la idea platónica de la inmortalidad y la reencarnación del alma es ridícula y tonta. Debe decirse que Orígenes es a quien más se le ha empujado en los movimientos esotéricos, intentando que aparezca como promotor de la reencarnación en el cristianismo. Después de los apóstoles, una serie de teólogos cristianos, aun cuando el cristianismo no tenía poder alguno, tales como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Jerón, Gregorio de Nisa y hasta San Agustín, entre otros, escribieron en contra de la transmigración de las almas. Muchos de estos mismos autores son usados por divulgadores desinformados, haciéndolos pasar por reencarnacionistas. Sin embargo, algunos de ellos solo abrazaron la idea de la preexistencia de las almas, de la cual muchos creen poder extraer ideas de reencarnación. En esta tesis hay un listado de todos los escritos en los cuales estos mismos autores ya mencionados niegan la reencarnación. He podido comprobar que todos negaron la idea de la transmigración de las almas, siempre haciendo referencia a que el alma no puede encarnar de nuevo. Además, he comprobado que uno de los argumentos más repetidos es el de que es insólito que un alma humana pueda retroceder a un animal, planta o mineral, pero no es el alma lo que se propone que pueda reencarnar. Aunque Platón y Pitágoras lo afirmaran así, en realidad, la propuesta de la reencarnación moderna es, como lo hemos visto en este otro video, que el alma se purifica disolviéndose en el purgatorio. Lo único que permanece es el espíritu, del cual Platón ni Aristóteles hacen alusión, pues ellos solo abarcan con sus concepciones filosóficas hasta las ideas de alma sensual y alma racional, que como hemos visto en este otro video no son lo mismo que el espíritu. No quiero afirmar con esto que los padres de la Iglesia aceptaran la reencarnación del espíritu, aunque no la del alma.
Simplemente afirmo que hicieron bien en negar que el alma pudiera reencarnar o retroceder a cuerpos inferiores, puesto que de existir la reencarnación no habría posibilidad de que el alma retrocediera a cuerpos inferiores, y además, si existiese la reencarnación, se hablaría de una reencarnación de el espíritu o el yo humano, y no del alma. Esta misma propuesta es abarcada en el libro de Geddes MacGregor. Esta aclaración podría favorecer una mejor incorporación de la idea de la reencarnación al cristianismo. Además, es de notar que, para que todos estos teólogos cristianos escribieran en contra de la idea de la reencarnación, es obvio que ésta proliferaba en las diversas culturas que los cristianos integraban, y probablemente los padres de la Iglesia sintieron la necesidad de intentar proteger la doctrina cristiana contra las ideas de filosofías ajenas, un intento que ya practicaban fariseos y saduceos con respecto al judaísmo ortodoxo. Dicho lo anterior, no podemos dejar de mencionar que existieron, sí, teólogos que no conformaron jamás el canon de los padres de la Iglesia cristiana, pero que creían en la reencarnación e intentaron conciliar esta idea con el cristianismo. Por ejemplo, tenemos a los dos gnósticos Valentino y Basílides de Alejandría, ambos teólogos gnósticos, y enseñaron sobre la reencarnación abiertamente. Filón de Alejandría fue un filósofo judío contemporáneo a Jesús que intentó conciliar la filosofía platónica con el judaísmo. Se especula que pudo haber tenido contacto con Juan el Evangelista, dada la importancia que tuvo para ambos la doctrina del logos cristiano. Aunque Filón no fue cristiano, su influencia sobre el cristianismo es indudable y fue partidario de la reencarnación, siendo cuidadoso al expresar esta idea en sus escritos. Además, el libro gnóstico cristiano Pistis Sophia fue escrito por el siglo II después de Cristo, según estiman los eruditos, pero descubierto recién en 1773. En este texto, la alusión a la reencarnación es obvia. Muchos otros evangelios apócrifos y textos gnósticos cristianos han sido encontrados, pero ninguno de ellos formó parte del canon bíblico ortodoxo, justamente por sus tintes gnósticos. En el año 553 después de Cristo, acontece el famoso Segundo Concilio de Constantinopla, en el que se basan muchos para decir que la Iglesia condenó la idea de la reencarnación en el cristianismo. En realidad, la reencarnación no es siquiera mencionada durante el concilio, pero sí se anatemiza, se condena la doctrina de la preexistencia de las almas, con lo cual se condenaba también las obras de Orígenes. No hubo ningún debate sobre la reencarnación, simplemente porque esta idea jamás formó parte de la ortodoxia cristiana, pero obviamente, al momento de condenar la doctrina de la preexistencia de las almas, se cerraban también las puertas a la idea de la reencarnación, pues no puede haber reencarnación si las almas no preexisten antes de nacer. Con todo, no hubo aquí, como muchos especulan para darle más impacto a sus divagaciones fantasiosas, ninguna conspiración contra la reencarnación en el cristianismo. Luego del siglo X, comenzamos a encontrar la proliferación de movimientos esotéricos cristianos, primero el paulicianismo, que se considera originador de los bogomilos y los cátaros. Por este mismo siglo se popularizan los primeros libros de la cábala judía, que tuvo un importante impacto entre esotéricos judíos y cristianos, incluyendo la idea de la reencarnación de las almas o Gilgul Neshamot. Algunos autores posteriores que propusieron la reencarnación como parte de una doctrina esotérico-cristiana fueron Francesco Patrisi en su obra Nova de Universis Philosophia, Giordano Bruno, quien sostuvo que existe un proceso de progreso creativo incesante del cual las almas forman parte y que no existe un juicio final, pero sí un juicio posterior a la muerte. Fue condenado a la hoguera. Más tarde se haría conocida la Orden Rosacruz, tras la publicación de su primer manifiesto en 1614, y después del 1800 encontramos una explosión de movimientos esotéricos que incluyen al cristianismo entre sus estudios, tales como los neonósticos, los teósofos, antroposofía, neorrosacruces y otros varios. Con esta revisión
ya poseemos una idea objetiva de la relación histórica entre cristianismo y reencarnación. No sabemos, sin embargo, si Jesús enseñó o no sobre esta idea de manera no divulgativa, o si sus propios discípulos la compartieron entre ellos, como se afirma en los textos gnósticos cristianos. Tampoco sabemos con certeza si algo parecido pudo o no ocurrir con respecto a la sabiduría hebraica, por lo que el debate y la discusión, así como la posibilidad de conciliar ideas o refutarlas, está todavía del todo abierta. Con esta revisión sincera, espero dar el pie para en un próximo video revisar todos aquellos versículos de la Biblia que puedan dar indicios de la reencarnación y revisar aquellos que han sido utilizados para refutar la posibilidad de incorporar la reencarnación dentro de la doctrina cristiana. Dicho esto, si este video te ha servido, no olvides por favor dejar tu like y suscríbete al canal para ayudarme a seguir creciendo.